Vamos a dar entonces el inicio a la actividad según el programa y para empezar le vamos a dar la palabra a la presidenta del directorio Qualis, señora María José Lemera. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros esta conversación en que, como dice el nombre del seminario, queremos tratar de salir de la discusión de los árboles individuales en los que hemos estado metidos todo este tiempo, cada uno protegiendo y cuidando su propio arbolito y su propio metro cuadrado, y tratar de mirar la educación superior como un sistema, la educación superior como un aporte al desarrollo de las personas y del país. Y en el fondo esa es nuestra intención. Queremos precisamente mirar desde los temas de la reforma, desde los temas del futuro, desde la mirada de cada uno, pensando siempre en la educación superior como un componente fundamental de la cultura y del desarrollo del país. Pero antes de empezar el seminario, quiero hacer referencia a Mónica Jiménez. Ustedes saben que Mónica está muy enferma. Se vino de Israel con un diagnóstico complicado, un cáncer al pulmón. Está en la clínica Santa María. Van a empezar esta semana con un tratamiento que confían que va a ser positivo. La familia está bastante optimista. Y hablé con ella el otro día y le dije, mira, tenemos esta reunión de Qualis. Bueno, además, voy a retroceder un poco. Ustedes saben que no habría Qualis sin la Mónica. Entonces le dije, tenemos esta reunión de Qualis. Ay, me dijo, dile que estoy tan agradecida por las muestras de cariño, por el apoyo que he recibido de todos, por lo que he sabido que siguen haciendo, por el entusiasmo de seguir trabajando y pensando en la educación superior. Así que sus palabras fueron todo el agradecimiento y eso se los transmito a ustedes. Como les decía, está hospitalizada, está sin visita, en estrictamente prohibida la visita. Yo pude hablar con ella por casualidad. Llamé a la nani, a la hermana, para preguntar cómo seguía y me dijo, ¡ay, estoy con ella! Habla con ella. Aquí puso el teléfono fuerte, hablamos. Pero sí está plenamente consciente, activa, de manera que recibe mensajes y sobre todo nos manda este mensaje de agradecimiento y de entusiasmo, como es la Mónica. Mónica no va a dejar de ser entusiasta hasta nunca. Ella es así, es entusiasta. Y su entusiasmo sigue. Me dijo, nos queda tanto por hacer, tenemos que seguir trabajando. Así que esa es la invitación de parte de la Mónica y de todos nosotros en el cual es a seguir trabajando para hacer de la educación superior un bosque que nos llene de vitalidad. Dicho eso, le voy a dar la palabra a Andrés, que va a empezar este panel. Gracias, María José. Gracias a Qualis por la invitación y gracias a ustedes por asistir. Siempre estos eventos de discusión sobre educación superior se enfrentan con el desafío de convocar, porque no hay pocos seminarios disponibles semana a semana, sobre todo en Santiago. Así que sabemos que han tenido que dejar de hacer otras cosas por venir y los apreciamos mucho. La pregunta que convoca este panel el primero de la mañana es cómo las instituciones de educación superior enfrentan el futuro en el escenario de la reforma a la educación superior. Y voy a tratar de responder esa pregunta, que es una pregunta difícil, porque uno sabe lo que está pasando en las instituciones más próximas a uno mismo, en la universidad y algunas otras no tienen una visión necesariamente general de cómo las instituciones están reaccionando. Por lo tanto, tomen esto en carácter de hipótesis más que de afirmaciones firmes basadas en alguna evidencia. Quiero hablar de tres cosas. Primero, lo que yo creo que ha sido la reacción general del sistema de educación superior de cada una de sus instituciones como actores en este escenario frente al proyecto de ley de reforma de la educación superior.
que creo yo que ha sido una reacción de parálisis en lo institucional. Luego, esa es una forma de reacción, la parálisis, frente a la incertidumbre. La segunda es la reacción política de las autoridades, de las instituciones, que ha sido, como es esperable en un escenario como este, de lobby. Entonces, los rectores, el consejo de rectores, la asociación de universidades, los institutos de formación técnica han estado aparentemente dedicados a influir en el proyecto, en este y en el proyecto de ley de universidades estatales también, recientemente. Y el tercer punto que quiero plantear en realidad como una reflexión es que, a mi juicio, no sé si ustedes lo comparten, pero la voz de los académicos, no los académicos que además son rectores, sino que los académicos de fila, se ha escuchado poco en estos años, desde la época de las minutas, de la División de Educación Superior hasta el proyecto, hasta la actualidad. Y eso es llamativo si uno compara la reacción que existe en Chile con la reacción que existe en otros países frente a políticas públicas en educación superior que parecen no ser del gusto de nadie. Eso me llama la atención. Lo primero, parálisis. Tengo la impresión de que las instituciones están en una especie de compás de espera. No están abordando proyectos importantes de inversión y desarrollo hasta que no se clarifiquen, sobre todo, las reglas financieras. Ahora, esta parálisis llega, desgraciadamente, en un muy mal momento, porque coincide con un fenómeno en parte demográfico, en parte de acceso a recursos financieros para los estudiantes, que es la estabilización y la caída del último año en la matrícula de educación superior. Entonces, las instituciones no crecen porque están a la espera de lo que la política pública defina, pero además no crecen porque esta historia que nos hemos tenido en los últimos 20 años de crecimiento continuo en la matrícula del primer año se interrumpió. Y esta es una muy mala combinación. Incertidumbre de políticas públicas y un estancamiento en la demanda, por ponerlo de alguna forma, es una muy mala combinación para el desarrollo de las instituciones. Hay un punto particular en que esto me parece que es especialmente lamentable, y es una especie de segunda coincidencia desafortunada. La primera es el decrecimiento de la expansión de la matrícula. La segunda es que esto además coincide con el periodo en que están retornando los becarios de Becas Chile con su doctorado. Chile está produciendo unos 400 doctores al año. Por lo tanto, el sistema debería ser capaz de absorber unos 800 nuevos doctores. Y las universidades no están contratando. Hay una pérdida de potencial, de capacidad que es bien deplorable. Y que creo yo va a tener, a menos que se corrija de alguna forma, efectos políticos bien de corto plazo. Los becarios que están terminando su estudio, que acaban de terminarlo, son un grupo sumamente bien afiatado, con buenos contactos políticos en el Congreso. Y yo creo que va a ser un tema de la mayor importancia política el próximo año si esta gente no ve caminos de inserción en el sistema. Si alcanzo voy a volver a este punto más rato. Lo segundo, la segunda reacción es el lobby. Eso es lo que más hemos visto, los rectores y sus agrupaciones tomando posiciones. Y como suele ser el caso en este tipo de pugnas, el objeto principal de la discrepancia es el financiamiento. Digamos que el financiamiento es, por así decirlo, la base de la manera como se estructura la política pública para el sector. Y Chile ha tenido desde
un modelo de financiamiento inusual en perspectiva internacional comparada, donde hay instituciones estatales subsidiadas por el gobierno, hay instituciones privadas subsidiadas por el gobierno y hay instituciones del 81 privadas sin subsidio. Digo subsidio directo porque, por supuesto, las ayudas estudiantiles son una forma indirecta de subsidio. Y esto es una especie de ley de la relación de lo público y lo privado en la educación superior que afloran las distinciones entre público y privado cuando se trata de financiamiento. En otros ámbitos, por ejemplo, investigación científica, este no es un tema. Ahí se reconoce que en realidad los recursos deberían ir al mejor proyecto o al mejor equipo, no importa si trabaja en una institución pública o privada, ¿no? Eso es realmente un clivaje en otros ámbitos de la educación superior, pero sin el financiamiento institucional y el financiamiento a los estudiantes. Con mi colega de la Universidad de Chile, Sergio Celis, acabamos de terminar de editar y publicar un número especial de la revista Archivos Analíticos de Política Educativa, que salió la semana pasada, dedicado a reformas a la educación superior en América Latina. Y hay un artículo bien interesante ahí sobre Colombia, de Pineda y Celis, o otros Celis. Pineda trabaja en la Javeriana y Celis en externado, si no recuerdo mal. Y ellos comentan un programa de financiamiento estudiantil que se estableció en el 2014, que se llama Ser Pilo Paga. Pilo significa Mateo en colombiano. Y este es un programa de financiamiento a los estudiantes de menores recursos económicos que tienen un mejor rendimiento en la prueba que en Colombia se aplica a la salida de la secundaria. Y consiste en el pago de la matrícula y un subsidio de mantención para los estudiantes por la duración teórica de la carrera. Ahora, en Colombia las universidades privadas son pagadas y las universidades públicas son casi gratuitas, no enteramente gratuitas, pero el pago es muy bajo. Y no explican muy bien Pineda y Celis por qué, pero ha ocurrido que el 95% de los recursos de este programa, son como 110 millones de dólares, han ido a estudiantes que van a universidades privadas. Sobre todo universidades privadas en zonas metropolitanas, porque junto con el requisito de rendimiento académico del estudiante y el requisito de pobreza, se pide que la institución tenga acreditación de alta calidad. Ustedes recordarán que en Colombia la acreditación, a diferencia de la acreditación chilena, no está destinada a todas las instituciones, sino que solo tienen aquellas que demuestran una calidad la institucional muy por sobre el promedio, de manera que hay un grupo pequeño de universidades que están acreditadas y solo esas instituciones son elegibles, que son naturalmente las más distinguidas del sistema público y privado. Sin embargo, el 95% de los estudiantes fueron universidades privadas. Y en el programa de financiamiento precedente a este, que se llamaba Access, que fue financiado por el Banco Mundial, algo así como 80% de los estudiantes financiados por Access fueron a universidades privadas. Y claro, el sector público resiente eso. Y ahí uno puede entrar todo tipo de explicaciones de por qué razón ocurre que los estudiantes, cuando tienen un financiamiento, van a una institución privada. En parte la razón consiste en que, dado que el sistema universitario colombiano público es casi gratuito, en realidad la mayor diferencia ocurre respecto del sector privado. Estudiantes que no van a poder pagar el arancel del sector privado ahora se pueden, y quizá eso lo lleva a preferir esas universidades sobre las estatales. Y entonces este programa ha reflotado en Colombia, que es un país que tiene más o menos la matrícula distribuida 50-50, público-privado. Ha reavivado tensiones entre el mundo público y el mundo privado por el tema del financiamiento, que es donde suelen aparecer. En Chile igual. La pugna por el financiamiento ha llevado a reavivar discusiones seculares sobre cuál es la función que cumplen las universidades privadas en el sistema de educación superior, el tema de los bienes públicos. En eso que ha sido discutido hasta el agotamiento. Y aquí yo quiero compartir con ustedes una perplejidad que yo tengo respecto de la gratuidad.
yo no entiendo bien y supongo que en algún momento lo vamos a saber cuando el gobierno haya terminado y la gente pueda hablar. Lo hemos conversado con Secure muchas veces. Yo no entiendo bien por qué el gobierno, no ahora, que ya es muy tarde, pero digamos 2014, 2015, no definió que la gratuidad iba a ser solamente para las universidades estatales. Y desde el punto de vista de estructura del sistema de financiamiento es lo que existe en todo el mundo. Sobre todo en América Latina, las universidades estatales son gratis, las privadas son pagadas. Esa es la regla general. Fíjense ustedes lo que habría significado eso en términos de potencia de la política pública para el fortalecimiento de la universidad estatal. Con la universidad estatal pública, perdón, con la universidad estatal gratuita, el gobierno podría haber dedicado recursos que llevan a la gratuidad de la universidad privada a aumentar los cupos de la universidad estatal, cosa que hoy día es muy difícil con los topes de crecimiento que hay por el sistema de gratuidad, a avanzar más que el sexto decil en la universidad estatal. En fin, a ir aproximándose en ese subsector de manera más decidida al propósito que decía tener la presidenta Bachelet de llegar a la gratuidad universal en 2 años más. Y claro, uno podría pensar que eso no ocurrió debido al lobby del G9. Puede ser, pero no estamos seguros de por qué ocurrió. Y quizá había tenido sentido al inicio del gobierno aprovechar el capital político con que venía el gobierno desde las elecciones para imponer esta medida, que yo creo que habría pasado el control del Tribunal Constitucional, porque más que más la universidad estatal es un servicio público y hace todo sentido que el servicio público sea financiado por el Estado. Entonces eso va a quedar como un ítem para la investigación futura. Habrá que preguntarle a la gente que tuvo a cargo de esas decisiones cómo fue que se tomó la decisión de abrir la gratuidad de manera bien desordenada en realidad. Primero a una universidad privada, con fallo del Tribunal Constitucional impugnando esa metodología, y luego a los IP y CFT. Y uno incluso podría hacer el argumento de que también, bueno, por supuesto, cuando digo gratuidad solo para la universidad estatal, estoy pensando que el CAE y las becas siguen para el resto del sistema. Y por último, el rol de los académicos en la discusión de la ley ha sido escaso. Y yo no sé qué hay detrás de esto, cuál es la inhibición que nos impide ser un poquito más explícitos en nuestros juicios. Aquí voy a hablar por mí, porque a mí también esto me afecta. Parte del problema acá, creo yo, está relacionado con que uno también, desde la posición de personas que le interesan los temas de política de educación superior, entra en un dilema, que es que la crítica de la política pública se suele interpretar desde que la lee como una toma de partido político frente a las distintas fuerzas que están en pugna. Entonces, si uno sale criticando la ley, entonces no es nuestro gobierno, para el término un poco crudo. Y eso significa una inhibición, por supuesto, porque cuando uno está en el tema de la política pública, una cierta independencia política me parece que es importante para poder hacer bien el trabajo de análisis. Y lo otro que pasa, a mí me pasa con CONICYT en particular, porque uno podría decir muchas cosas sobre CONICYT públicamente, de la gestión de CONICYT de los últimos años, es que ahí tenemos un problema realmente de libertad académica, porque CONICYT nos financia, y uno se siente incómodo criticando la mano que le da de comer. Y esto me parece también puede ser un elemento de disuasión frente a una discusión más pública de este tipo de proyectos. Y aquí es donde esto que suena bien teórico cuando uno lo lee o lo escribe, de la importancia de los espacios de autonomía del mundo académico y de la libertad académica,
se hace carne. Uno se abstiene de criticar por la posibilidad, quizás remota, de que eso tenga consecuencias en la carrera de uno o de los equipos que dependen de uno o de la unidad académica que uno está instalado. Entonces hay que proceder con mucha precaución. Quizás la precaución no se justifique, no lo sé. Quizás en la discusión podemos abordar ese tema. Pero a mí, insisto, me llama la atención esta cierta inhibición que creo ver. Por supuesto, no en todo, y algo ha aparecido en la prensa de gente criticando, pero creo que es muy menor, considerando todos los aspectos del proyecto de ley de reforma y de la gratuidad que son, digamos, legítimamente susceptibles de crítica. Gracias, Andrés. Muchas gracias a María José y a todos y todas por su presencia acá y por participar en este encuentro. Vamos a tratar de mirar el bosque, o mejor dicho, a mirar uno a uno los árboles del bosque. Por supuesto no puedo referirme que cada uno, pero veamos primero los árboles más robustos, los que gozan de mejor salud. Los que no se han visto en el diseño de la reforma. Chile ocupa uno de los primeros lugares en cobertura en el ámbito de la OCDE, de los países desarrollados. Esto importa una transformación mayor, no solo del sistema de educación superior, sino del país en su conjunto, de la sociedad. Una transformación cultural que quizás todavía no estamos dimensionando porque no somos capaces todavía de entenderla, de procesarla. Hay un artículo en un librillo sobre los desafíos de la educación superior y el futuro que viene, que entiendo que se va a entregar, no sé si al final o se les hará llegar luego, de Alfredo Yoñán, que trata de indagar sobre estos cambios sociales que se están produciendo con este nuevo tipo de ciudadanos más educados, más empoderados, pero cada vez menos participativos, y una suerte de paradoja y de que el aumento de la cobertura de la educación superior no necesariamente está fortaleciendo la democracia. Habría que decir, no la está fortaleciendo en el sentido de la democracia que conocemos. Quizás también se está transformando el concepto, el modelo de democracia en el cual vamos a vivir en el futuro. Dejo solo planteado este punto. Chile también es uno de los países, al menos en el ámbito de Latinoamérica, que ha avanzado más en términos de equidad. Bajo cualquier fórmula o indicador de medida, la relación entre los jóvenes pertenecientes al quintil más pobre y los pertenecientes al quintil más rico que acceden a la educación superior en Chile es menor, incluso comparado con países que tienen universidades o instituciones de educación superior gratuitas. Habría que decir, para ser justos, que el CAE, el famoso y nunca bien ponderado CAE, crédito con aval del Estado, y las becas, fueron en su momento mecanismos efectivos para el aumento de la cobertura y la equidad. Yo creo que no decirlo es una suerte de deshonestidad intelectual, digamos. Y creo que no decir que el CAE, cuando se aprobó, solo tuvo un voto en contra en la Cámara de Diputados y ahora que estamos en este lugar, y un voto en contra de los senadores, Aguiló y Habla, para ser justos, también es una suerte de deshonestidad en el debate actual. Digamos. Hoy día todos son críticos del CAE. El CAE fue una de las políticas que contó con mayor consenso en el momento de su instalación, y probablemente fue una política adecuada para el momento en que se instaló. Voy a volver sobre este punto de las políticas públicas. Me parece a mí que la necesidad de generar algún grado de consenso en torno a una política pública es relevante en relación con lo que estamos hablando, para no generar esta parálisis, esta incertidumbre en la que estamos sumidos en este momento.
Chile también es uno de los países con más altos niveles de inversión pública y privada, 2,5% del PIB en el ámbito de la OCDE, muy por sobre el promedio de la OCDE. Chile es también un país líder en la región. En Latinoamérica, si se considera el número de universidades que logran ubicarse entre las mejores en sus grupos, en los rankings internacionales. Habría que decir también, otra vez, que las políticas de ciencia y tecnología, las políticas de financiamiento, los fondos de desarrollo institucional, el MESESUB, la acreditación en su momento, fueron mecanismos eficaces para contribuir a esta mejora de la calidad. Y fueron políticas públicas que en su momento tuvieron también un alto grado de consenso. Hoy día, en cambio, este contrapunto de cómo estaba sugerido en la exposición de Andrés, la gratuidad genera mucho debate. Y lo genera, yo diría primero y sobre todo porque no es claro que esta política contribuya ni al aumento de la cobertura, ya quizás no es necesario seguir aumentando la cobertura, pero tampoco en equidad. Tampoco en acceso de los grupos más desventajados y tampoco en calidad. Este es el problema de esta política. ¿A qué contribuye? ¿Cuál es su objetivo? Yo la pregunta que me hago, ¿verdad?, es más acuciosamente ejemplo. ¿Cuál es el objetivo que en realidad se persigue? Y a mí me parece que esto es clave a la hora de diseñar, evaluar, implementar, difundir, comunicar políticas públicas. El gran problema de la comunicación de esta política pública es que no tenemos claro cuál es el objetivo que persigue, porque no queremos creer que sea solamente hacerle caso a las movilizaciones estudiantiles. Estas sí, ampliamente famosas y bien ponderadas, que partieron en 2011. Sin duda se requiere perfeccionar este mecanismo y el diseño institucional de esta política pública, partiendo por clarificar cuáles son los objetivos que se persiguen y tratando de establecer una cierta relación de idoneidad entre los medios y los fines. Sin embargo, el alto compromiso financiero que plantea probablemente impida al país hacer el salto que otros muchos esperan de algo menos del 0,4% del PIB al promedio de sobre el 2% de inversión en ciencia y tecnología que tienen los países de la OCDE. Esa brecha probablemente no la vamos a salvar en la próxima década y quizás mucho más. Se observa en el sistema una tendencia a la concentración, y esto es especialmente claro en el ámbito de los institutos profesionales y de los centros de formación técnica. ¿No sería el momento de promover las fusiones y absorciones de instituciones en vez del administrador provisional? ¿No sería una política más adecuada para enfrentar los problemas que están teniendo un grupo o muchos centros de formación técnica, especialmente institutos profesionales de tamaño pequeño que se ubican en regiones y que no van a poder cumplir con las nuevas exigencias que se les están planteando? ¿No será el momento de pensar en una acreditación que no concluya con el cierre de instituciones, sino que vaya acompañada de mecanismos de apoyo, de fomento, como un fondo de mejora para las instituciones? Estas dos son propuestas de una comisión del año 91, que también generaron alto consenso y que nunca se implementaron. AECOAL y su grupo de aseguramiento de la calidad también planteaban mejoras al proyecto de ley en relación con la acreditación que estaban inspiradas en estas mismas ideas. No olvidemos que el gobierno plantea además suprimir, reemplazar el crédito anual del Estado. No sabemos cuánto más va a costar esto. Plantea nuevas sanciones al lucro y un mecanismo de superintendencia, mayores exigencias a la acreditación, cambios en el sistema de admisión que pasa a depender de la subsecretaría, y plantea entonces una gran división y un gran debate entre regulación y autonomía.
A mí me parece, y en cada intervención que tengo la oportunidad de hacer, siempre trato de llamar la atención acerca de un paralogismo, un falso dilema que ha planteado la política pública. Esta política pública que no ha buscado el consenso. ¿Hace cuánto tiempo que ya no tenemos un foro de la educación superior convocado por una ministra o por un ministro de educación? En realidad fueron ministras las que tuvieron esta idea, pero, y está muy bien destacarlo. Pero hace rato que no tenemos un foro convocado por la ministra o el ministro de Educación, en particular de este gobierno. Derecho social no se opone a un sistema mixto, a un sistema con libertad de enseñanza. La educación no es necesariamente un bien público, un derecho social o un bien de consumo. La educación es un bien público y privado al mismo tiempo. Y la autonomía y la regulación no se oponen. La clave para resolver, entre paréntesis, un tema que el proyecto de ley no aborda, el problema de la autonomía, se dice que se está planteando una nueva institucionalidad para el sistema de educación superior, pero en realidad se plantea una nueva institucionalidad del Estado, de las agencias estatales, de las universidades del Estado, pero se olvida en buena parte de la institucionalidad que tiene que ver con los principales actores del bosque, las instituciones de educación superior. El único punto que está regulado detalladamente que tiene que ver con las instituciones es lo relativo al lucro y a las operaciones con entidades relacionadas que quedan prácticamente prohibidas desde que la ley se apruebe. Y aquí convendría detenerse un momento a examinar lo que está ocurriendo con la ley de inclusión. Una ley con la que debo decirles desde antiguo, desde que se prepararon los primeros proyectos de la ley, yo soy partidario de poner fin a la selección, a la educación básica al menos, de poner fin al copago, etc. Pero esa ley introdujo mecanismos que son claramente excesivos, no necesarios, como la prohibición de los arriendos, que es mucho menos que lo que está haciendo la ley, el proyecto de ley de reforma de la educación superior para la educación superior, y que está teniendo efectos, disfunciones, efectos negativos, y que los partidarios del gobierno están calificando como efectos marginales. Son 77 establecimientos, son poco más de 50.000 alumnos, es un porcentaje bajo, el 2% parece, de la matrícula. Son 50.000 alumnos. Podemos medirlo esto en términos estadísticos. Es así como vamos a medir la efectividad de la política pública de ahora en adelante. ¿Desde cuándo si lo que pase con 50.000 alumnos de educación general es un tema irrelevante, es un tema marginal, es un tema que no debiera preocuparnos? A mí me parece que aquí hay varias cuestiones que se han ido perdiendo de vista y que tienen que ver con este propósito explícito de no generar políticas de consenso, de plantearnos la cuestión de manera dicotómica, como si tuviéramos que elegir entre el modelo A y el modelo B. Y si estamos con el modelo A somos de los buenos, y si apoyamos algo del modelo B somos de los malos. Yo creo que un esfuerzo grande que hay que hacer en términos políticos, en términos intelectuales, académicos, comunicacionales, es superar esta falsa dicotomía en el debate público. Me parece a mí que al menos los académicos tenemos una gran responsabilidad de no seguir repitiendo estos falsos eslogans y de no seguir alentando a nuestros estudiantes a exigir definiciones de política pública sobre la base de estos eslogans. Ciertamente hay problemas, hay debilidades y hay desafíos, son muchos. Tenemos un marco regulatorio que es un traje que ha quedado demasiado estrecho. Ni el más visionario de los autores de la reforma del 81 podría haber imaginado cómo iba a evolucionar nuestro sistema de educación superior hasta hoy. Y el traje sigue siendo más o menos el mismo. Los ajustes son apenas eso, son los ajustes. Seguimos con las mismas bases del 81 y del 90.
se requiere reformar esto, pero para reformar esto se tiene que tener claro cuáles son los problemas que vamos a enfrentar. Sería una lástima que el debate siguiera centrado en cuáles son los aspectos de la reforma que van contra la Constitución. Tengo la lista aquí, no quisiera aburrirlos con ella. La eliminación del CAE, que parece que ya no va, pero que igual tiene que votarlo en la sala. La Confech va a seguir presionando, ya aparecen cartas donde dicen que van a seguir insistiendo en su demanda. La regulación de las vacantes, la regulación de los aranceles, los requisitos para acceder a la gratuidad que no aplican a las universidades estatales, la supresión de la acreditación de los magísteres, que todavía no se entiende bien por qué, las carreras la apertura de las sedes y carreras, el paso casi automático de la pérdida de acreditación a un administrador provisional, en circunstancias que la misma ley vigente del administrador provisional tiene medidas intermedias que permiten subsanar alguna dificultad. Cuando hay dificultades objetivas, no acreditar no debiera ser prima facie una dificultad objetiva, señal de que la institución está haciendo mal las cosas, dependiendo de cuáles son los criterios de estándar y cómo se aplican esos criterios de estándar por la agencia acreditadora. La manera de aprobar los criterios y estándares, las sanciones al lucro y la prohibición de contratar con personas relacionadas. Estas son las objeciones de constitucionalidad, las reservas de inconstitucionalidad que se hicieron al proyecto. El proyecto tiene 123 artículos permanentes y 44 transitorios. Todas las demás materias podrían ser ley. Suponiendo que todas estas no pasan el examen de constitucionalidad, todas las demás podrían ser ley. Y a mí me parece que el gran problema que estamos enfrentando es que muchas de estas medidas no apuntan a resolver los problemas reales, las necesidades reales que tiene el sistema de educación superior hoy, y mucho menos los que va a tener que enfrentar en el futuro. Ciertamente que hay problemas. La libertad de elegir, que es valiosa, ha favorecido a los que pueden pagar. La desregulación del sector ha permitido una gran heterogeneidad institucional que todavía persiste, todavía hay proyectos que funcionan de manera deficitaria, donde los estudiantes tienen incertidumbre respecto de su futuro, los títulos se van devaluando y hoy día no aseguran a un porcentaje alto de los jóvenes que puedan tener acceso a empleos medianamente de calidad, etc. Pero solo desde el punto de vista de la política pública se nos plantean dos tipos de problemas, y con esto quisiera terminar para motivar alguna discusión, que seguramente la va a haber y la va a seguir habiendo. Uno es el problema de la circularidad. El problema de la circularidad es que si uno establece mecanismos para erradicar el mercado o para restringir el funcionamiento del mercado, para regular el mercado y aumentar la esfera pública, lo primero que uno tiene que cuidar es que no se termine reforzando el mercado a través de ese mecanismo, o la privatización del sistema, o cualquiera sea el objetivo. Esta es la investigación que más me interesaría hacer con los autores intelectuales del proyecto, cualquiera sea el objetivo que se le ha puesto a la gratuidad. Bueno, la gratuidad podría terminar siendo como el financiamiento compartido, un mecanismo que aumente la privatización y la segregación del sistema. Y esta es una cuestión que tenemos que preocuparnos desde la perspectiva política pública y tratar de resolverlo antes de que se siga legislando, ya sea por glosa o por proyecto de ley. Por una de las dos vías se va a legislar acerca de la gratuidad para el próximo año, de todas maneras. Y la otra, yo creo que la más acuciante, la que debiera demandar mayores esfuerzos intelectuales de nuestra parte, es la que yo llamo la paradoja del derecho social. El gobierno está atrapado en su discurso, porque nuestro sistema es un sistema mixto. Y si planteamos no solo la educación como un derecho social, sino la gratuidad como un derecho social. Si la gratuidad es un derecho social, tiene que ser igual para todos y no se le pueden poner a los alumnos requisitos que no dependan de ellos, sino que de las instituciones que los albergan, y este es uno de los criterios que se desprende de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la glosa de gratuidad.
Entonces, o cambiamos el discurso y señalamos claramente que la gratuidad apunta a otro lado, y esto haría posible lo que algunas veces hemos conversado con Andrés, de que podría haber sido la gratuidad solo para las estatales, pero con otro discurso y con otros objetivos explícitos. O mantenemos el discurso y en ese caso varios de los requisitos que se están poniendo no son sostenibles para una futura ley de educación superior. En fin, estos son temas que a mí también me preocupan, ¿eh? Respecto de la reforma, he tratado de mirar el bosque, pero parece que todavía está un poco borroso. Sí, son los bosques. Pero confundido. Bueno, ahora me toca a mí. Yo quiero salir de la discusión esta y empezar y mirar otra parte de la reforma, porque la reforma va mucho más allá del proyecto de ley y quiero tocar el tema del marco de cualificaciones, que ha sido un tema que está dándonos vuelta desde hace muchísimos años. Porque la reforma, hablamos del proyecto de ley, hablamos de gratuidad, y de alguna manera esta discusión sobre lo que tanto Andrés como José Julio han planteado con mucha claridad, un proyecto de ley que, si bien es difícil poner a todo el mundo de acuerdo, logró poner a todo el mundo de acuerdo en que era malo y que tenía problemas serios, de alguna manera nos confundió una discusión más profunda sobre el sentido y las necesidades de la educación superior. Y la gratuidad, evidentemente, invadió todo el contexto, todo el espacio, y nos pusimos a discutir sobre gratuidad, sobre plata, sobre recursos, pero lo que nos interesa es qué es lo que, cuando hablamos de reformar la educación superior, estamos pensando en qué. Y estos son las respuestas o los planteamientos que se hicieron en su momento respecto de la reforma. Se dijo que había que mejorar la calidad, ampliar las oportunidades de desarrollo personal, profesional, social de la población, de mucha gente muy distinta, y buscar respuestas pertinentes a distintas necesidades también, nacionales, regionales, de distintos tipos. Llevamos 4 años en modo reforma. Hemos discutido y criticado y, como se ha dicho mucho, hasta el cansancio, vivimos en un mundo de mucha incertidumbre y de mucha parálisis. Cuando empezamos a hablar de este seminario, dijimos, bueno, pero ¿cómo piensan las instituciones operar a partir de la reforma? Me dijeron, que no pueden pensar porque están tan confundidas y tan complicadas con esto que, o sea, esta parálisis de que hablaba Andrés realmente es una parálisis que afecta a todas las instituciones. Pero pienso que una de las cosas buenas que ha tenido todo este proceso es que nos ha obligado a pensar la educación superior. Porque junto con criticar, si criticamos responsablemente, se nos tienen que ocurrir alternativas. Y tenemos que empezar a pensar entonces, bueno, si no nos gusta esto, ¿qué es lo que debería haber en vez? Y entonces es aquí donde yo quisiera mirar este ámbito que es chico, que es modesto, que es invisible, pero que también genera resistencia, que es el Marco Nacional de Cualificación. Yo no tenía idea ni siquiera lo que era un Marco Nacional de Cualificaciones hasta que Juan José Ugarte me dijo, oye, hay que hacer un informe sobre el Marco Nacional de Cualificación y queremos que lo haga Cinta. Y nos metimos de cabeza en el tema y nos pusimos a trabajar realmente, a mirar qué es lo que estaba pasando en el mundo, como hablando de hace muchos años. Pero ¿para qué quiere un Marco Nacional de Cualificaciones? Para establecer un sistema, esto es lo que se plantea como el objetivo, un sistema coherente, transparente y legible de certificaciones para la educación superior que permita el aprendizaje a lo largo de la vida y el reconocimiento de aprendizajes previos. ¿Quién podría estar en desacuerdo con eso? Pero ¿por qué hace falta que tengamos una mirada como esa en Chile hoy? Chile que tiene un sistema de educación superior sólido, que realmente, si uno mira los indicadores que quiera y el informe que publicó Cinta el año pasado, muestra que en todas las mediciones Chile está encima de todos sus congéneres de Iberoamérica.
Sin embargo, tenemos una nomenclatura de títulos y grados que es una heterogeneidad increíble. Hay un ejemplo ahí, hay 3.225 programas en ingeniería que tienen 570 nombres distintos. ¿Quién puede navegar en eso? ¿Quién puede entender qué es lo que está estudiando o qué es lo que quiere hacer? Pero los mismos títulos representan competencias y aprendizajes que son muy distintos. Es muy distinto tener un título de ingeniero comercial de la Universidad A que de la Universidad B, tener un título de sociólogo de la Universidad A que de la Universidad B, no porque sean mejores o peores, porque son distintos en el tipo de aprendizajes que generan, el tipo de competencias para las cuales que adquieren, el tipo de trabajos o desarrollos posteriores a los cuales conducen. ¿Para qué decir la articulación? Moverse entre distintos niveles formativos, conseguir que le reconozcan a uno estudios que hizo durante 2 años en una institución, a veces en otra carrera de la misma institución, es prácticamente imposible. Hay una propuesta de la UNESCO que dice que los estudiantes tienen que tener la propiedad sobre los aprendizajes que han logrado en un curso de estudio. Y que esa propiedad es algo que nadie se les puede discutir, suponiendo que hay algún mecanismo de aseguramiento de la calidad. Pero en la práctica los estudiantes no son dueños de nada. Estudian 2 años, se cambian de carrera y esos 2 años es como si no hubieran existido. Entonces, esa articulación no existe y el desperdicio que significa en tiempo, en energía, es enorme. La variación en la duración de las carreras. El mismo título puede tener 8 semestres, 9 semestres, 10 semestres, hasta 11 semestres en el papel. Y si uno mira el tiempo real, las discrepancias son enormes. Cuando se hizo el grupo que trabajó en el marco de cualificaciones en el Ministerio de Educación, hizo un estudio del tiempo real de las carreras. Y carreras que dicen 8 semestres, a veces en realidad tienen 3 o 4. Porque son vespertinas, porque son los sábados en la mañana, porque son por teléfono, porque son por distintas fórmulas, pero en la práctica no se cumplen. Entonces hay unos tiempos reales distintos y unos tiempos nominales distintos y nada calza con nada. Hay una fuerte disparidad en la calidad de las carreras, eso sabemos que hay disparidad. En la acreditación hay hecho mucho por solucionar, pero no todo. Y hay una asociación que no siempre es válida entre títulos y grados. Todos sabemos que hay una enorme cantidad de grados de licenciado que se dan de ya. O sea, uno llega al 4º año, le dan un grado de licenciado, uno tiene un cartoncito, pero en la práctica no significa nada. No hay nada en el currículo que justifique ese grado. Bueno, estos problemas son problemas que se pueden abordar desde la perspectiva de ir especificando mejor cuáles son los aprendizajes, las competencias que se esperan en ciertos niveles. Los marcos de cualificaciones no son mágicos, no van a resolver todos estos problemas, pero porque existen estos problemas hace falta algún instrumento que ayude a los sistemas de aseguramiento de la calidad, que esté un poco por encima, que le defina un marco a los sistemas de aseguramiento de la calidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Si ustedes miran la historia del aseguramiento de la calidad en Chile, que es uno de los más antiguos de América Latina, con excepción del CAPES en Brasil, partimos en 90, siempre esos sistemas se desarrollaron por decisión del organismo responsable. El Consejo Superior de Educación en su momento, la CENAP después, definieron criterios y estándares a su real saber y entender, sin ningún marco de política, sin ningún marco más global. O sea, el Consejo tenía la LOCE, pero la LOCE daba para todo, como se demostró como en el trabajo del Consejo. Un marco de cualificaciones lo que hace es definir un entorno, un rayado de cancha para que los sistemas de aseguramiento de la calidad respondan
a una política más general. Y aquí hay un poco de historia. Desde el 2007 empezó a trabajarse el tema del marco de cualificación. O sea, este no es una especie de idea brillante de ayer. El 2007 el CRUCH con el MESESUP, el 2010 el Chile Califica, el 2013 el Consejo Minero y la Fundación Chile hicieron un marco para la minería, el 2014 Chile Valora con el BID y la OIT, un marco de formación y certificación laboral, el 2014 un trabajo del CENED, el 2014 al 2016 el Mineduc trabajó en el marco para la educación superior, el 2016 el Mineduc con la Fundación Chile, un marco para la educación técnico profesional. Llevamos muchos años dando vuelta. Es bueno que empecemos a ver si de verdad podemos hacer algo útil. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tendría tener un marco? Favorecer el desarrollo de un sistema articulado que permita el aprendizaje a lo largo de la vida y el reconocimiento de aprendizaje extremo. Yo les invito a que tratemos de acordarnos de estas cosas, porque estos son compromisos con los cuales estamos, por lo menos formalmente, todos de acuerdo, yo creo. Nadie puede estar en contra de que haya aprendizaje a lo largo de la vida, que los aprendizajes previos se reconozcan de una manera eficaz, que haya un sistema coherente, transparente y legible de certificaciones, que cuando llego con un título se sepa de qué se trata y para qué me sirve. Y que los perfiles de egreso de las carreras y de los programas estén adecuados a lo que exige el medio social y laboral y que sean consistentes con el tiempo. Y que realmente entremos a revisar exigencias a veces desmedidas. Yo recuerdo en algún momento la formación. Las enfermeras tuvieron que alargar su currículo porque hay una disposición administrativa, creo que es legislativa, que dice que no se puede trabajar en el sector público una enfermera que no tiene por lo menos 10 semestres de formación. No se puede formar una enfermera en 8, pero como dice 10, bueno, pongámosle 10 y metámosle cosas. Y hoy día tenemos el problema de enfermeras que llegan de otros países que no tienen 10 semestres, pero que quieren trabajar y que como... O sea, pertinencia entonces de los perfiles de egreso coherentes con el tiempo necesario para aprender lo que hay que aprender. Ahora, un marco de cualificaciones no surge de la nada, y yo creo que aquí tenemos problemas, porque hay cosas que nosotros no tenemos y que debieran estar. Tiene que haber participación. No se puede construir un marco de cualificaciones en un escritorio. O sea, se puede tomar un marco irlandés y traducirlo. Eso se puede hacer en un escritorio. Pero eso no es un marco de cualificaciones para el paro. Entonces hay que buscar estrategias de participación activa de distintos actores, del Estado, del sector productivo, de las instituciones, de otros oferentes, porque no solo las instituciones de educación superior pueden formar y capacitar. Tiene que haber una instancia de coordinación del sistema, que es nuestro gran problema. En Chile no tenemos a nadie que piense políticas de educación superior en el mediano o largo plazo. Tenemos unas especies de hipos en la DIVESUP. Cada persona que llega a la DIVESUP llega con su idea regalona y la promueve durante el tiempo que dura. Y se va ese jefe de la División de Educación Superior y llega otro proyecto regalón con otras ideas. Y si uno mira la historia del Ministerio y de las políticas, se encuentra con que así, uno puede identificar las políticas de fulano, las de sultano, que duran esa persona. Entonces, necesitamos una instancia de coordinación, ojalá a nivel del sistema de educación superior, y si no, por lo menos, si queremos tener un marco, una instancia de coordinación que permita juntar a estos actores y mantener el impulso. Los marcos de cualificaciones no se construyen en una semana, se construyen en varios años, y hay que mantener ese impulso durante mucho tiempo porque hay que ir haciendo ajustes. Hay que gestionar procesos, hay que proveer recursos. Hay que hacer un trabajo de reconocimiento de verdad de cuáles son los conocimientos y habilidades requeridos para poder desempeñarse en distintos ámbitos, en la vida social, ciudadana, laboral, académica, pero los conocimientos reales, no esos que vienen de los últimos
60 años en que se ha dictado la carrera o las cosas que parecen ser más efectivas. Como decía, el marco no es mágico, no soluciona todos los problemas. Cada vez que tenemos un instrumento nuevo, da una tentación enorme de colgarle, como si fuera un árbol de Pascua, todas las cosas que queremos que pasen. Se va a mejorar la equidad, se va a mejorar la calidad, se va a fortalecer la formación técnico-profesional, se va a desarrollar la formación ciudadana, se va a promover, en fin. Bueno, no se puede hacer todo con un instrumento. Lo que sí se puede hacer es instalar ese instrumento en un marco de política. Y eso tiene que haber una integración en un conjunto de políticas que mire el sistema. Ojalá con un horizonte un poquito más de 4 años. Hay que saber qué es lo que se puede lograr con el marco y cuáles son sus limitaciones. También esto está asociado con lo anterior, ¿verdad? Si esperamos que todo lo haga el marco, no va a hacer nada. Aceptar que son aproximaciones sucesivas. A nosotros nos gusta hacer las cosas, ponerlas en la ley y esperar que sucedan mágicamente. Una vez que el Congreso le dio el vamos, que se promulgó la ley, ya, está solucionado el problema. No tenemos más que preocuparnos. Pero la verdad es que sabemos que no es así. Entonces hay que empezar, hay que ajustar, hay que cambiar, hay que mejorar y, como todo proceso, aseguramiento de calidad uno, marco de cualificaciones otro, tenemos que ir trabajando cada vez más en alinear el marco, las prácticas educativas reales, las lógicas de las instituciones, las necesidades de los estudiantes, en fin. Y hay que vincularlo con los procesos de aseguramiento de la calidad. La verdad que estas cosas, si no se juntan, empiezan a correr por carriles distintos. Y las instituciones empiezan a encontrarse tironeadas por las exigencias del marco, pero después vienen las de acreditación institucional y después vienen las acreditaciones de carrera. Y si no están alineados, no funciona. Este es lo que hay ahora. Hay dos propuestas de marco. Hay un marco para la educación técnico-profesional y hay un marco para la educación superior. El marco para la educación técnica profesional tiene 5 niveles: oficio básico, oficio, técnicos de nivel medio, que es la parte que está fuera de la educación superior, técnicos de nivel superior y profesionales, que no distingue entre 2 niveles de profesional. El marco de la educación superior también tiene 5 niveles y empieza desde el nivel de técnicos de nivel superior. Distingue entre 2 tipos de profesionales: profesionales de aplicación, que son de alguna manera la equivalencia de lo que sería un profesional sin licenciatura, si la licenciatura sirve de algo o cuando no sirve de nada, y profesionales avanzados, que son cuando las licenciaturas son de verdad, magíster y doctorado. Esos 3 niveles que están en verde son niveles en los cuales hay que conciliar los 2 marcos, porque muchas de esas cosas tienen que ser atendidas por los 2 lados. La parte amarilla y la parte azul son independientes y, si bien tienen lógicas distintas, no es tan grave que tengan lógicas distintas. Pero en esos 3 niveles tenemos que ponernos de acuerdo. Pero esto era nada más porque me parece que en algún momento vamos a tener que ponernos todos la mano en el corazón y tratar de contestar preguntas como esta, que yo creo que no están ni siquiera en el radar de muchas instituciones. ¿Qué significa adquirir un compromiso con la transparencia de títulos y grados? O sea, queremos que sean transparentes, queremos que la gente sepa, pero queremos entonces de verdad asumir el compromiso con que yo voy a decir para qué sirve lo que estoy formando, sin arreglos retóricos, sin vestirnos con plumas ajenas, sin agregarle una serie de adjetivos a una formación que a lo mejor no la tiene. Pero hay que asumirlo como un compromiso, que no es ni bajarle el nivel, ni hacer ninguna de esas cosas, pero sí aceptar que tiene que ser más transparente. Si de verdad queremos articulación,
queremos que haya itinerarios diversos, que la gente pueda seguir trayectorias múltiples. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué cambios curriculares se necesitan? Con los currículos de hoy, esa articulación es imposible. Sabemos que es imposible, por eso no existe, si no es que sea mala voluntad. Pero estamos dispuestos a cambiar, a mirar críticamente los currículos que existen en los distintos niveles para articularlo. Estamos dispuestos a pensar que un técnico de nivel superior que quiere seguir a ser un profesional de aplicación, no tenga que partir de cero. ¿Cómo arreglamos eso? ¿Cómo hacemos que los currículos conversen? ¿Estamos dispuestos a pensarlo? Ahora, si ponemos el foco en las cualificaciones, si lo que importa es qué es lo que la persona logró adquirir en su periodo de formación, ¿tienen que estar asociados necesariamente a tipos de instituciones? Tenemos que decir, los FT solo pueden hacer esto y los IP solo pueden hacer esto otro y las universidades pueden hacer lo que se les antoje, pero porque la lógica podría ser, muéstreme que usted tiene los recursos y las capacidades necesarias para ofrecer un determinado nivel de formación y entonces puede. Pero nos cambia la lógica. Estamos dispuestos al menos a abrirnos a considerar esas decisiones. Y junto con eso podemos pensar en instituciones de formación profesional que otorguen grados avanzados, una maestría profesional. En el resto del mundo pasa. Nosotros lo defendemos. No, una maestría profesional solo la puede dar una universidad. ¿Por qué? Podemos pensar en doctorados industriales que podrían ser ofrecidos por universidades o por otras instituciones. ¿Cómo compatibilizamos el foco en las competencias laborales con una formación ciudadana, personal? Cuando uno mira el marco de formación técnica, no hay una palabra sobre formación ciudadana, sobre formar a personas que tienen que ser algo más que ser un súper técnico, al nivel que sea. Pero si van a una institución, si tienen una formación, si se está pensando en que haya cierta exigencia, debiera haber también una oportunidad de desarrollo personal. Ahora, si vamos a juntar aseguramiento de la calidad, ¿cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos en esta articulación entre procesos de aseguramiento de la calidad con el diseño de un marco? Por ejemplo, uno de los problemas que enfrentan los procesos de aseguramiento de la calidad en América Latina en general, hoy día, es que llevamos 20 años acreditando carreras, acreditando instituciones. Y claro, los académicos que no tienen pelo de tonto aprendieron a jugar el juego de la acreditación. Entonces tienen hecho el informe de autoevaluación y le cambian las fechas, las cifras, otras cosas, pero la reflexión profunda ya no hay para qué hacerla porque el informe está más o menos armado. A lo mejor aquí uno podría empezar a plantear ciertas exigencias nuevas y distraer a las instituciones, confundirlas y decir, bueno, a ver, ¿cómo mejora usted sus mecanismos de articulación? ¿Cómo se abre usted a contestar estas preguntas? Pero esa es otra manera de mirar el aseguramiento de la calidad. Pues sería una manera de no seguir haciendo más de lo mismo y empezar a desafiar nuevamente a las instituciones con un proceso que tenga que ver realmente con la calidad y con la calidad vista desde las exigencias de hoy, no de hace 50 años. Y yo creo que esa es la reforma que nos tiene que comprometer. Independientemente de lo que pase con la ley, independientemente de lo que pase con la gratuidad, entrar a meterse en estas preguntas o en preguntas como esta y muchas otras, que son ninguna, muchísimas más, es la reflexión a la que este proceso de reforma, que ha sido tan frustrante en tantos ámbitos, nos debiera convocar, nos debiera invitar a hacer de este proceso un proceso de crecimiento, de dejar de lado las respuestas fáciles, salir de la zona de comodidad y entrar a hacernos cargo de una educación superior de verdad.
siglo XX. Bien, muchas gracias a los tres panelistas y le damos la posibilidad de reacciones, tanto a Andrés como a José Julio, en función de lo que se han escuchado por ustedes mismos, de diálogo, y después daríamos la posibilidad de un par de comentarios de los participantes. Andrés. ¿Así? Bueno. Entonces hagamos una ronda. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Fernando León, soy director de formación de Caterpillar para Sudamérica. Y mi pregunta es para doña María José Lemetre, respecto al marco nacional de cualificación. ¿Cómo piensa usted que esto debe conversar con los marcos de cualificaciones de otras zonas geográficas, dadas las migraciones y la globalización actual, Europa, Estados Unidos? Y cómo las empresas privadas tienen que ser parte del marco nacional de cualificaciones en el contexto de la formación dual y formación en el puesto de trabajo. Gracias. Respecto al marco de cualificación también, lo que decía María José respecto a las enfermeras, cuando tuvieron que incrementar la duración de los currículos, digamos. Yo fui testigo de cómo los ministros recorrían las universidades que tenían pedagogías, planteando que las pedagogías debieran ser una formación inicial de profesores. Y por lo tanto había que bajar de 10 años, ¿no es cierto? 8 o 9 semestres, idealmente. Bueno, todo aquello que durante varios ministerios, ¿no? Varios ministras y ministros plantearon y convencieron a las instituciones de educación superior que hicieran el esfuerzo, un esfuerzo difícil políticamente al interior de cada universidad, de cada claustro, no fue coherente y no ha sido coherente con las políticas públicas a pesar de que venía del mismo gobierno, ¿ya? Porque como bien decías tú, realmente esos profesionales que han egresado con 9 semestres no tienen acceso a bonos cuando trabajan en la educación pública. Y es más, ni siquiera pueden postular a Beca Chile por no tener programas de 10 semestres. Es una incoherencia realmente impresionante. En los consejos de decanos, digamos, tanto de educación como de ciencia, que fueron profesores, se ha hecho ver insistentemente esta incoherencia. Pero sí, al menos debe llevar 15 años puesto sobre el tapete y no pasa nada. Otra incoherencia que también uno observa respecto a lo que decía Andrés, en el tema de los doctores, ¿ya? En verdad hemos tenido yo diría una suerte de acúmulos de doctorados de distintos tipos. Hoy en día es riesgoso para las universidades el llamar a concursos, porque aparecen una cantidad de doctores de universidades virtuales, otros doctorados por correspondencias. O sea, no hay ningún tipo de certificaciones que pongan un estándar de calidad. Hay que ponerlo internamente. Hay que declarar muchas veces concursos desiertos por la mala calidad que traen formativamente. Pero también se da en Chile. En Chile nosotros hemos cuidado de que la desregulación no llegue a nuestro pregrado, que por lo menos la acreditación ayude a que haya cierta regulación, pero no hemos olvidado absolutamente del doctorado. Entonces, ¿qué sucede? Hay universidades que no pueden ofrecer carreras de pedagogía acreditables, pero sí ofrecen doctorados en educación, ¿ya? Y eso no tiene ningún tipo de regulaciones absolutamente, ¿ya? Y universidades que ni siquiera están acreditadas, ¿ya? Entonces, también se nos ha desregulado el tema del doctorado. Yo he conocido en visitas de acreditación, de pronto conversando con exalumnos, tratando de llevar el tema a cómo no hay en esa institución doctorados disciplinares.
Y de repente me encuentro con la sorpresa que dice, ¿cómo que no? Si yo estoy en uno, y somos 90 que entramos este año. ¿Ah? Y después uno va bailando, y efectivamente se está viendo también la formación de doctorado como un muy buen sistema de ingreso colateral en algunas universidades. Se nos está desregulando realmente también la formación de tercer ciclo. Buenos días, mi nombre es Daniel Wolf, de la Universidad de Chile. Referente a uno de los temas que tocó Andrés respecto a un tema que es muy importante, que tiene que ver por qué el proyecto no se optó por partir o establecer como línea principal el financiamiento o la gratuidad de las universidades públicas. Yo creo que la respuesta es fácil, sencillamente es la presión, la agenda del movimiento social estudiantil del 2011 se centró fundamentalmente en ampliar el tema de la gratuidad a otras instituciones que cumplieran, por cierto, ciertas normas. Y ese yo creo que lo que finalmente el gobierno acoge y lo acoge en el marco del proyecto de educación. Y el otro tema que también a mí me parece que es muy importante como académico, y yo particularmente he hecho un tema que a mí particularmente me preocupa, que es el tema que acaba de mencionar el profesor del posgrado, por ejemplo. Ha sido muy difícil que este tema sea planteado por los académicos. Y yo creo que Andrés decía, no hay académicos que entren a discutir esto. Yo creo que hay instancias académicas, pero que no han sido aprovechadas. Por ejemplo, yo pienso, no hemos escuchado opinión por ejemplo, de las academias de ciencias. El Instituto de Chile alberga academias de ciencias, de las ciencias naturales y exactas, la Academia de Historia, etc. O sea, hay instancias, así como las sociedades científicas. Yo he visto que, salvo como ustedes habrán visto muchas veces, los típicos cartas de Jorge Baúl en el Mercurio sobre ciencia y tecnología, no ha habido también. Entonces, yo creo que ahí hay una falta, hay un defecto, una carencia que ha habido, que las instituciones que agrupan a académicos y científicos entren en la discusión. Gracias. Eduardo Silva, rector de la Facultad. Una pregunta, yo estoy de acuerdo que la gratuidad aumenta la segregación por varias razones. No entiendo cómo la disminuiría una gratuidad solo para las estatales. ¿Por qué habría sido una solución? Es como pensar si la subvención escolar va solo a las municipales, a los colegios municipales y no a los particulares. Entonces, quedé confundido con que esa solución nos hubiera solucionado el problema, porque la verdad que entonces significa que la privada deja de ser visto el sistema en un aspecto. Las privadas se financian o con crédito más copago o y eso aumenta la segregación. Entonces quedé un poquito confundido con esa solución que nos hubiera evitado todos estos bochornos, porque creo que la solución puede ser, ese remedio puede ser peor que la enfermedad. Lo pregunto bien honestamente cómo lo hubiéramos solucionado. Yo creo que tenemos ya un grupo de preguntas a las cuales ya pueden reaccionar nuestros panelistas. Bien, vuelvo, rector, al final sobre la cuestión de fondo, pero la pregunta que nosotros nos hacíamos era más bien respecto a la motivación del gobierno. No necesariamente abrazamos esa como la mejor solución, pero habría sido una solución desde el punto de vista de política pública, haber partido por allí. Partido no significa, no es verdad, haber excluido
a perpetuidad al resto del sistema. Pero creo que la clave acá, María José pone varias preguntas interesantes que son perfectamente aplicables a todos los temas de los cuales hemos estado conversando. Yo quería recoger algunos de ellos y complementar algo de lo que dije y puedo volver al final sobre el tema de la gratuidad muy rápido. ¿Qué compromisos estamos dispuestos a asumir? Yo creo que cuando yo decía que las instituciones de educación superior son parte de la institucionalidad del sistema, son también parte de las entidades que tienen que comprometerse con políticas de aseguramiento de la calidad, de mejora de la equidad, etc. Y con la articulación del sistema y una mayor transparencia del sistema de títulos y grados, etc. La necesidad de, digo la necesidad en el sentido estricto, ¿no?, de aceptar que los cambios van a ser graduales, tienen que ser graduales, no pueden ser de otro modo. Y otra cuestión obvia, las reformas no se logran cambiando la ley. La ley es solo un instrumento para tratar de orientar la realidad. Normalmente los abogados entendemos que la ley es para prohibir conductas que se estiman claramente lesivas desde el punto de vista social mediante una sanción y para orientar mediante incentivo algunas otras conductas que estimamos deseables. No es mucho más lo que se puede hacer con una ley. Aquí la ley de pronto se transforma en una especie de declaración de intenciones y queremos partir todas las leyes con principios, con declaraciones de principios, etcétera, etcétera. Y pensar que por el hecho de aprobarse esto en la ley, el sistema mágicamente se transformó y pasó de ser un sistema de mercado a un sistema público, etc. Y algo que decía María José, no sobre exigir los mecanismos de política pública, ¿no? Entiendo las preocupaciones que tiene Enrique, pero que no creo que un marco nacional de cualificaciones vaya a evitar los procesos de concurso, por ejemplo. Yo sé que no era esa, pero para explicitar bien el punto, ningún mecanismo de política pública va a poder suprimir del todo las incertidumbres, las opacidades, las diferencias, la heterogeneidad institucional. Esto es inevitable. Entonces, yo creo que de algún modo, como que a veces siento que nos hemos olvidado de que tenemos que trabajar con la realidad. Digo, no los que estamos en esta sala. Cuando discutimos de política pública, debemos partir del dato. Algo que estamos tan acostumbrados en el trabajo académico que le decimos a nuestros estudiantes todo el rato, tienen que partir de los hechos, del dato. Pero cuando hablamos de política pública en educación superior, de pronto nos olvidamos de los hechos y empezamos a discutir desde otro lado. La discusión de política pública, como que se ha hecho en educación superior, ha pasado a ser una disputa fundamentalmente ideológica. Y no estoy en contra de los debates ideológicos, digo, pero solo ideológica. Creo que es parte del problema que estamos enfrentando. Y a propósito de la circularidad de las paradojas, esto tiene que ver con lo de la gratuidad, con la pregunta que hacía sobre la gratuidad. Yo quería poner otro ejemplo, en el que usted y yo también estamos involucrados, la apertura del CRUCH. Hay muchas instituciones privadas que se están oponiendo a una indicación que fue aprobada para abrir el CRUCH, diciendo que porque los requisitos que se ponen son discriminatorios. Bueno, aquí hay también una paradoja, porque a veces oponerse a medidas antidiscriminación porque establecen una nueva discriminación terminan reforzando la discriminación. Yo soy un firme convencido de que abrir el CRUCH es un primer paso. Y logrado eso, lo siguiente es inevitable. Pero si no lo abrimos, el CRUCH va a seguir siendo un club cerrado. Y esto es peor que cualquiera de las otras soluciones imaginables. Entonces quizás, mi respuesta a la gratuidad iría por ahí. ¿Había que instalar la gratuidad? Creo que sí. ¿Había que instalarla reformando todo el sistema y haciendo depender todo el marco regulatorio del sistema de un mecanismo de financiamiento? Claramente no. Y entonces yo habría partido de otro modo. Eso sería básicamente mi respuesta a su primera pregunta. Gracias a la realidad universal. No universal, pero hacia el sistema. Sí, yo creo que el problema que tiene la gratuidad es que realmente no tiene un propósito de política pública más allá de sí misma,
o dicho de otra forma, se justifica por sí sola. Entonces, rector, no... estoy claro que se pensó que la gratuidad tenía que disminuir la segregación, por ejemplo, en el sistema de educación superior. Entre paréntesis, esto de la segregación del sistema de educación superior es una cuestión de la región metropolitana. Las instituciones de regiones en general tienen una composición en su alumnado, composición socioeconómica que refleja la composición de la población. Entonces es un tema de acá, no es un tema nacional en que las instituciones se segreguen. Quería decir eso entre paréntesis. Y dado que la gratuidad no tiene ningún objetivo salvo su existencia en sí misma, me parece que las preguntas estas siguen abiertas. ¿Qué es lo que se persigue? ¿Se persigue menor segregación? No sabemos. ¿Se persigue mayor acceso? Tampoco sabemos. ¿Se persigue mayor cobertura? No lo sabemos, porque no se justificó así. Se justificó desde el punto de vista de que la educación superior es un derecho social. Y dado que es un derecho social, tiene que ser gratuito porque la prestación en que consiste un derecho social tiene que ser gratuita. Ese es el discurso del gobierno. Y desde ese punto de vista, Daniel, se justifica que esté abierto para todos. Porque si es un derecho social, si se ejerce en una institución estatal o si se ejerce en una institución privada, es inmaterial. Yo no comparto esa concepción de la educación superior como derecho social, entre otras cosas, porque además significaría, creo yo, como en el sistema escolar, si no lo mira así, que la educación superior debería ser de acceso abierto, de un derecho, y no lo es. Sobre todo en las universidades, sobre todo en la universidad más selectiva. Entonces, una combinación interesante que nunca se llegó a discutir acá porque no está en la agenda es que había pasado con universidades estatales gratuitas y de acceso abierto, ¿no? Como la Argentina, que ahora pasa en Chile con un modelo como ese. No se llegó a dar esa discusión que me parece que es interesante no solo académicamente, sino también desde el punto de vista de la constitución del sistema de educación superior en algo distinto. Si uno quiere tener instituciones estatales que tengan algo más que el 15% de la matrícula, hay que pensar en soluciones bien radicales. Y sobre la voz de las academias y de la comunidad científica, los puntos que tienen que ver con financiamiento de la investigación y con el doctorado. Aquí hay, creo yo, una expresión de las distintas formas de mirar el problema dependiendo de dónde uno se encuentra en su ciclo de vida, por decirlo en términos elegantes. Hay un conjunto de científicos en Chile que son los incumbentes, que están en control de la institucionalidad, están en control de los puestos en las universidades, son los profesores titulares, son los profesores asociados, están en los comités de CONICYT. Para ellos el problema fundamental es el del aumento del financiamiento, el 0,38% del PIB. Ese es el problema fundamental y Jorge Babur escribe sobre eso, porque él es incumbente, está adentro. Entonces, de lo que se trata es de aumentar la torta para los que están adentro. Los que están fuera, que son los jóvenes, además de que tienen una visión, hasta donde yo he visto, no sé si esto es propio de educación, en cambio yo conozco más la gente joven que está volviendo con su doctorado en educación, pero parece que lo he visto también en humanidad e incluso en ciencia, un poco, es que tienen una visión respecto de la manera como está estructurado el sistema de recompensas científicas que es bien crítica. Y ellos no necesariamente se sienten parte de esta misma comunidad donde están los incumbentes. Para ellos el problema es más bien que ellos quieren su puesto en la mesa y el país no se lo está dando. Y eso yo creo que es un problema, insisto, explosivo, que va... bueno, algo de esto se ha visto ya en las manifestaciones que se han hecho fuera de CONICYT. Yo creo que esto va solo a ir empeorando y tiene que ver de nuevo con lo que señalaba María José, la necesidad de tener una mirada de estos distintos componentes de la política pública que sea complementaria, porque las distintas piezas se articulen y eso es lo que no hemos hecho bien, creo yo. Yo creo que el tema de los marcos de cualificaciones, yo dije, tiene que ser un proceso tremendamente participativo. No puede ser un proceso que excluya a ninguno de los actores, pero tampoco tiene que ser un proceso que privilegie desequilibradamente a algunos actores. Y aquí hay dos cosas. Uno son los marcos de otras zonas, efectivamente.
O sea, un marco de cualificaciones tiene que permitir que el país participe y converse con otros países. Nosotros hicimos un estudio sobre los títulos y grados en América Latina y es del terror en América Latina. O sea, los mismos títulos representan cosas completamente distintas. Un licenciado mexicano no tiene nada que ver con un licenciado chileno. Un grado de bachiller de Chile no tiene nada que ver con el bachiller del Perú. El título de ingeniero comercial no lo conoce, no lo entiende nadie, salvo como una curiosidad chilena. Y así. O sea, y eso pasa adentro de nuestra región. O sea, la movilidad ahí se ve fuertemente confundida por la diversidad del título, cosa que no la va a resolver el marco de cualificaciones, salvo por lo menos establecer en qué nivel están, y esos niveles son razonablemente parecidos, porque ningún país diseña un marco de cualificaciones partiendo de cero. Todo el mundo empieza mirando Irlanda, mirando Escocia, mirando Europa, mirando Sudáfrica, mirando Australia, y de ahí va optando. Entonces hay que conversar al menos a nivel de que al menos en cuanto a que los niveles de formación que se definen en un marco sean equivalentes, que tengan equivalencia. Pueden no ser idénticos, pero tienen que tener equivalencia. Ahora, las empresas tienen que ser parte del marco, evidentemente, porque uno de los objetivos del marco es precisamente aclarar hacia qué tipo de empleo cada nivel del marco está orientado. Uno de los componentes de las definiciones de un marco de cualificaciones es cuál es el contexto en el cual se espera que se desempeñen las personas que alcanzan un determinado nivel. Qué nivel de autonomía de su trabajo tienen, qué nivel de supervisión necesitan, qué nivel de responsabilidad tienen, y eso evidentemente tiene que construirse con el medio laboral. Pero no podemos tener marcos que solo miren el empleo. Los marcos tienen que mirar las posibilidades ocupacionales y laborales de las personas que están en cada nivel, pero tienen que mirar muchas otras cosas también. Sus posibilidades de aprendizaje futuro, para eso es la educación a lo largo de la vida. Tienen que mirar también las necesidades de formación en habilidades transferibles o habilidades transversales o lo que sea. Tienen que pensar en formación ciudadana. Es decir, tienen un rol las empresas importante, pero no son excluyentes, inclusivos. Y como decía antes, yo creo que tenemos que empezar a mirar que las cosas que decidamos en un ámbito conversen con las decisiones que están en el otro. Hay muchísima normativa que no es consistente, como dice Enrique. Yo recuerdo una vez cuando yo trabajaba en la CENAP, en el Consejo Superior de Educación, le exigimos a una institución que formaba técnicos universitarios que le cambiara el nombre porque nos había llegado una cosa de la Contraloría diciendo que el título reconocido era técnico de nivel superior. La universidad bien obediente le cambió el nombre. Y a los 6 meses volvió a decirnos, ¿qué hacemos? Mis egresados no pueden trabajar porque la ley dice que en este ámbito solo pueden encontrar trabajo en el sector público la gente que es técnico universitario. O sea, tuvimos que retroceder y cambiarle de nuevo el título y oficio a la Contraloría y explicarles que, en fin. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio de coherencia transversal que me parece que es muy importante. No sé si es una prioridad, pero por lo menos cuando nos damos cuenta de esa incoherencia se pueden ir solucionando. Queda espacio para un par de preguntas, pero José Julio, le damos el aplauso, se tiene que retirar antes. José Julio, académico de la Universidad de Diego Portales, por haber participado en este bloque del seminario. Bien, un aplauso para él. Nos queda espacio para 2 comentarios, preguntas del público, los participantes. Muy bien. Buenos días.
Alejandro Espíndola, Universidad Bernardo O'Higgins. Quería aprovechar la ocasión para hacer una pregunta a un tema que es bien atingente, que es la educación virtual, y plantearle a María José y Andrés su opinión, porque en Chile ha habido un aumento explosivo en la matrícula de educación virtual. Hay instituciones que tienen 10.000, 20.000, 30.000 alumnos. Hemos ido atrasados porque la CNA recién lanzó unas pautas para lo que es la educación virtual, pero también tenemos instituciones de educación superior que tienen, algunos comentaban en Corea, magíster, doctorados, aquí a nivel nacional, y también en el extranjero la educación va muy desarrollada en algunos países. Pero una opinión personal, siento que en Chile es mal vista o satanizada muchas veces. Entonces quería plantearla relacionada con el marco de cualificaciones, con la educación virtual y con la opinión de ustedes. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de la respuesta? Muy bien. Le damos el pase entonces a nuestros panelistas. Yo creo que el tema de educación virtual no tiene que ver con el marco. El marco es otra cosa. El marco define niveles de formación. La educación virtual tiene que ajustarse a los niveles de formación que quiera. O sea, tiene que definir si va a formar un técnico, va a formar un profesional, va a formar un magíster. Ahora, lo que sí es importante es que en todos los países hay al menos una reacción ambivalente respecto a la educación virtual. Que sí, que abre oportunidades de desarrollo, que sí que es importante porque ofrece unas alternativas de formación que son relevantes, pero no dudas acerca de la calidad, acerca de la pertinencia de los contenidos de la formación. Yo creo que hay un desafío importante que tiene que asumir la educación virtual, que tiene que ver con la definición de calidad. Los criterios de calidad para la educación virtual, y esto es una discusión que lleva años en todo el mundo del aseguramiento de la calidad, son los mismos. O sea, tiene que tener los docentes calificados, tiene que tener programas de estudio que efectivamente estén alineados con el perfil de egreso, tiene que tener perfiles de egreso pertinentes, en fin, son los mismos. Pero los mecanismos de medición, de evaluación, los indicadores son otros. Y creo que ahí hay un trabajo muy importante de entrar a mirar de qué manera con los instrumentos, los mecanismos de las tecnologías actuales, con los procedimientos, los procesos que siguen las instituciones, efectivamente se logra satisfacer criterios de calidad que sean tan rigurosamente aplicados como en el caso de la educación presencial. A propósito de eso, hay universidades como la Universidad Oberta de Cataluña, que conozco de cerca porque es miembro de CINDA, su rector y presidente del centro que yo dirijo, pero es una universidad que es enteramente online, pero tiene ciertas características. Sus estudiantes tienden a tener en promedio más de 35 años. Son adultos, son gente que tiene ya una cierta estabilidad, hay una madurez que les permite acceder, según ellos, tienen buenos resultados, pero sus resultados son fundamentalmente con un estudiantado más adulto. Ellos no tienen ningún tipo de actividad presencial, es todo online. La diferencia, por ejemplo, de la Open University del Reino Unido, que sí tiene espacios de educación presencial, tienen espacios de encuentro. Hay distintos modelos, hay distintas formas de abordar el tema, pero lo más importante es precisamente hacerse cargo de los criterios de calidad y demostrar que esos criterios se satisfacen. Y una vez que uno empieza a demostrar que esos criterios de calidad se satisfacen en las condiciones y con las características propias de la educación virtual, comienza a legitimarse el tipo de educación. Desgraciadamente, en muchos casos no se satisfacen esos criterios. Y el problema está ahí en que pagan justo por pecadores, porque hay programas de educación online, de educación virtual, que son muy malos. Y esos tiñen todo lo demás. Entonces,
Yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante. Me parece muy bien que la CNA tenga criterios. Entiendo que estuvieron trabajando con la UOC precisamente, pero lo importante es regular y dar garantía pública de calidad de esos procesos. De concuerdo con todo lo que dijo María José, y quisiera agregar otro aspecto que me parece que es importante de la educación virtual y que en cierto sentido favorece, facilita el control de su calidad, que es el potencial enorme de auditabilidad, no sé si la palabra existe, pero ustedes lo entienden, de un proceso de enseñanza que queda íntegramente registrado en la plataforma que se está usando de una manera que la educación presencial jamás consigue. Esto es bien importante para cómo, no sé qué está trabajando la CNA en esto, pero cómo definan el modelo de evaluación, porque por supuesto que en este caso uno puede mandar para evaluadores a conversar con los directivos, si tiene todo el material en la plataforma, el trabajo que tiene que hacerse dentro de la plataforma para ver el nivel de trabajo de los estudiantes, el nivel de planificación de las clases, los contenidos, los materiales. Y eso a mí me gusta, me parece muy seductor el hecho de que las plataformas virtuales permitan el acceso de terceras personas para evaluadores a mirar lo que se está haciendo, porque es algo necesario que no hacemos en las clases presenciales y que en todo caso es un punto en que me parece a mí que los sistemas tienen que ir avanzando hacia permitir que también en la educación presencial haya un nivel de escrutinio mucho mayor que el que existe hoy día. Y no sintamos que cada profesor es dueño de su cátedra y en ese ambiente donde la docencia no está expuesto a la evaluación por pared de la manera que se hace en la investigación, estamos sujetos a esa evaluación. Así que desde ese punto de vista me parece que uno puede tener ganancias importantes incluso en términos de tecnología de evaluación. Si uno se toma en serio la evaluación de los modelos de docencia en línea. Yo he visto programas de educación virtual bien hechos y son muy buenos. Y creo que mejores que lo que uno puede lograr en el modelo presencial con el profesor básicamente improvisando la clase a clase o haciendo lo que hizo el año pasado, haciendo mayor planificación del plan de estudio, de los resultados que se quieren conseguir con cada grupo de alumnos. A propósito de eso, quisiera agregar dos cosas. Uno es que el TEC de Monterrey, cuando partió con su educación virtual hace muchos años, decidió evaluar cuidadosamente la experiencia. Y encontraron que había una serie de problemas que no podían registrar, pero al meterse en evaluar los programas de educación virtual, educación a distancia en esa época, descubrieron que tenían que cambiar fundamentalmente sus mecanismos de evaluación de la educación presencial. Por ejemplo, una exigencia básica en sus criterios de evaluación para la educación online era el nivel de participación de los estudiantes. ¿Cuántos aportes sustantivos había hecho el estudiante durante el semestre? Y tenía que haber hecho por lo menos 3. Hasta que a mí se le ocurrió preguntar cómo sabemos cuántos aportes sustantivos a la clase hace un estudiante en presencial. O sea, está ahí, sentado. Pero eso no es un aporte sustantivo necesariamente. O sea, les cambió la manera de mirar al plantearse ciertas exigencias desde la educación virtual hacia esa mirada. Y la otra cosa interesante, en una reunión en la Universidad Carlos III de Madrid, una universidad realmente muy interesante, el rector nos comentó que habían hecho un estudio para saber cuántos de sus estudiantes estaban siguiendo estos programas masivos online, los MOOCs. Y descubrieron que alrededor del 50% de sus estudiantes estaban siguiendo al menos un MOOC por semestre. Y decía, eso nos ha obligado a cambiar radicalmente nuestros métodos de enseñanza. Porque los estudiantes ya no se quedan tan tranquilos porque llegan y dicen, pero es que en el curso que estamos siguiendo con la Universidad de Stanford o en el curso que estamos siguiendo con la Universidad no sé qué, las cosas se hacen de otra manera. Me decía, lo que eso nos ha significado a nosotros como universidad, no para hacernos cargo de los MOOCs, ese problema de los estudiantes, para mejorar nuestro proceso de enseñanza, nuestro manejo de las tecnologías, nuestro manejo de los procesos internos, ha sido extraordinario.
No porque los MOOC sean muy buenos, muchos de los estudiantes no los terminan, pero nos obligan a mirar la docencia de otra manera. Yo creo que eso es clave. Y eso es un subproducto de la educación virtual, pero un buen subproducto en todo caso. Ciertamente la virtualización es uno de los desafíos del sistema y efectivamente confirmar el hecho de que hoy día la Comisión Nacional de Acreditación está sometiendo a discusión pública el criterio de calidad para los programas virtuales, lo que sin duda constituye también un avance dentro de esa reflexión que hoy día estamos teniendo dentro del sistema. Bueno, queremos agradecer a María José Lener, presidenta del directorio de Qualys, y a Andrés Bernasconi, académico de la Institución de Ciencia Económica de Chile, por haber participado de este bloque del seminario, y a todos ustedes por las preguntas. Muchas gracias.